Bendiciones, mis queridos y apreciados amigos de este medio, La Verdad del Cuarto Ángel. En esta ocasión hemos querido compartir con ustedes este video para llamar su atención con respecto a la historia de Israel a dos casos importantes. Vamos a tratar 2 puntos más de la historia de Israel en un próximo audio, pero este audio lo vamos a dedicar especialmente para tratar 2 casos importantes, como acabé de mencionar, de la historia de Israel. Ahora bien, ¿cuál es el propósito de este video? Es que usted tenga el privilegio que no tienen doctores y eruditos, y es de conocer de una manera simple o llana lo que es el mensaje de la justificación por la fe, para que usted pueda comprender qué está establecido en el santuario y el plan de la salvación, que dicho sea de paso, están de la mano, porque hablar del santuario y el plan de la redención es una misma cosa. Pero cuando uso el término el plan de la salvación, quiero como enfatizar, mejor dicho, llamar la atención a que usted vea el plan de la redención, el plan de la salvación, a la luz de los 2 Adanes. No hay forma de que usted pueda entender la palabra de Dios, usted conocer la voluntad de Dios, usted conocer los propósitos de Dios para usted como individuo, usted conocer la voluntad de Dios para con su iglesia, si no es estudiando el plan de la salvación a la luz del santuario y la justificación a la luz de los 2 Adanes. Hemos querido llamar su atención a las Escrituras, que usted vuelva a retomar su Biblia, a leerla nuevamente. Posiblemente usted esté un poco cansado, si es de lo que lee mucho su Biblia, como su servidor, que había leído su Biblia como 50 veces, ya estaba cansado, ya estaba casi, como dicen el buen dominicano, al tirar la toalla, de las tantas veces que le había leído, pero que no comprendía este evangelio, esta salvación, hasta que el Señor, que conoce nuestros corazones, conoce la sinceridad de nosotros, determinó mostrarme su evangelio, porque este evangelio que Él estableció aquí en su palabra no se puede entender si no es revelada por medio del Espíritu Santo. ¿Qué quiero dejar dicho con esto? Que si nosotros estudiamos la Biblia sin la compañía de la persona del Espíritu Santo, es imposible que podamos comprender su palabra. Pero cuando estudiamos su palabra con un corazón humilde, y estudiar la Biblia con un corazón humilde es estar dispuesto a aceptar su palabra, independientemente de mi concepto y cualquier cosa, entonces Él está dispuesto a mostrarnos su verdad. La revelación de esta verdad solamente será para los humildes, solamente será para aquellos que están dispuestos a andar en obediencia estricta a lo que ya Dios ha establecido en el plan de la redención, creado y establecido desde antes de la fundación del mundo. O podríamos decir creado desde antes de la fundación del mundo y establecido a partir de la caída del pecado, que es donde se pone en acción. Ahora bien, ya le mencionamos que tiene que tratar, para estudiar el mensaje de la justificación por la fe, estudiarlo a la luz del santuario y el plan de la redención, o sea, a la luz de los 2 Adanes. Pero en este audio de manera especial quiero llamar su atención a que usted se estudie de manera cuidadosa
la historia de Israel, desde la salida de Egipto hasta la entrada a Canaán, y la historia de Israel a partir de que se establece la dinastía de los reyes hasta donde desaparece la dinastía de los reyes, que es cuando es destruido el primer templo. Dios purifica a Canaán y lleva a un remanente cautivo a Egipto. ¿Qué usted va a estudiar en esa historia? Porque en el próximo audio vamos a hablar de algo importante que ocurrió para que usted estudie el plan de la redención. Un acontecimiento que hay entre el medio de la salida de Egipto hasta la entrada a Canaán y el establecimiento del pueblo de Israel en Canaán a partir de la dinastía de los reyes hasta que Dios purificó Canaán, eliminando a los pecadores de Sión, cumpliendo así la profecía de Ezequiel 9, destruyendo el primer templo y llevando cautivo al remanente fiel, a los pocos que habían fieles, allí a Babilonia. Usted al estudiar, va a estudiar las escrituras y en esta historia dos cosas. Y no se olvide que le mencionamos que en un próximo audio vamos a tratar qué ocurrió y cómo estudiar el mensaje de justificación por la fe en un hecho que hay entre ese medio, que es la historia de los jueces. La historia de los jueces está entre el medio de la historia del desierto y el establecimiento de la dinastía de los reyes, hasta donde desaparecen con la destrucción de la dinastía de los reyes a través de Siria y Babilonia. Específicamente Babilonia fue quien terminó de ponerle fin a esa dinastía o la eliminó. Claramente está, Dios lo hizo por medio de esos instrumentos, porque nadie puede hacer en Israel, ni con el pueblo de Israel, lo que le placiera, al menos que no sea que Dios lo exterminara. Y dicho sea de paso, estaba profetizado que Dios emplearía la espada de Babilonia y también de Siria para así cumplir la profecía de Ezequiel 9 de destruir a los pecadores de Sión. Ahora bien, ¿en qué quiero llamar mi atención en eso? Usted se va a estudiar lo que es el plan de la salvación a la luz de la justificación. Permítame decirle que lo que Dios estableció en su palabra, lo que Dios estableció en el plan de la redención desde antes de la caída, bueno, vamos a decirlo primero así, desde antes de la creación del hombre y la caída del pecado, Dios estableció en el plan de la redención que Dios iba a salvar a los pecadores descendientes del primer Adán por medio de una sangre que era la de Cristo Jesús. Es decir, la sangre de Cristo tan solo será para cubrir los pecados de los pecadores y no de los justos. Me explico mejor para que no haya confusión. Lo que está establecido en el plan de la redención desde antes de la creación del hombre y la caída del pecado es que la sangre de su Hijo es para cubrir o perdonar los pecados de los hombres o de los miembros de iglesia antes de su conversión y no los pecados de los miembros de iglesia después de su conversión. Eso es lo que está establecido en el plan de la redención y salvación. En el plan de la redención está contemplado también una oportunidad, oiga bien, una oportunidad para los justos que pequen por error. Y por ese pecado o ese error tiene que pagar Azazel. Porque en el plan de la redención, antes de la creación del hombre y la caída del pecado, está contemplado que ningún pecado se perdona. Oiga bien, en el plan de la redención está contemplado que ningún pecado se perdona. Por eso, por el pecado de los pecadores, de los hombres antes de la justificación o de los miembros de iglesia antes de su conversión, paga Cristo. Por el pecado de los justos, que son
los miembros de la iglesia, después de su conversión, si es por ignorancia, se le imputan a Azazel. Y por los pecados de los miembros de la iglesia, intencional y deliberado, tiene que pagar el individuo. Así que usted podrá notar que ningún pecado se perdona. Está contemplado en el plan de la redención desde antes de la creación del hombre y la entrada del pecado, que a través del sacrificio de Cristo quede contemplado y sellado y claro que la razón por la cual Dios sacrifica a su Hijo en la cruz del Calvario es precisamente porque el pecado no se perdona. Si el pecado se perdonara, Jesús, la muerte de Cristo Jesús, no hubiese tenido razón de ser. Mire, estoy presentando este evangelio de manera llana. Ahora bien, tomando en cuenta estos principios que está establecido en el plan de la redención desde antes de la creación del hombre y la caída del pecado, usted va a estudiar la Biblia, se va a estudiar la historia de Israel desde la salida de Egipto hasta la entrada de Canaán. Usted se va a encontrar que todo lo ocurrido en esa historia, todo lo que cometieron un error, ya sea como individuo o grupo, oye bien, ya sea como individuo o grupo, de manera colectiva, el Señor le concedió una oportunidad, es decir, un perdón, una justificación. Y esa persona o grupo no podían ser reincidentes en el pecado, porque cuando eran reincidentes en el pecado, el Señor lo eliminaba. Usted no se va a encontrar un solo caso en la historia del pueblo de Israel, de la salida de Egipto hasta la entrada a Canaán. No se va a encontrar un solo caso de personas o grupos que hayan sido justificados o perdonados, que es lo mismo. Cuando usamos el término justificación es perdón, y cuando usamos el término de perdón es justificación. No va a encontrar un solo caso que haya sido justificado 2 veces, es decir, perdonado 2 veces por lo mismo pecado. Estúdiese eso ahí. Ya nosotros en estos medios hemos presentado esos temas, lo hemos tratado cada uno y estamos dispuestos de manera personal, puede llegarse a nuestro canal de YouTube, puede poner su comentario, hacer su pregunta, se lo vamos a responder. Pero quiero que tome en cuenta eso. Ahora bien, la pregunta es, ¿por qué esa persona de la salida de Egipto hasta la entrada de Canaán no fueron justificados 2 veces por lo mismo pecado? Primeramente, por lo ya mencionado anteriormente, porque en el plan de la redención, desde antes de la creación del hombre y la caída del pecado, ya estaba contemplado que el pecado no se perdona y que la razón por la cual Cristo tenía que morir en la cruz del Calvario es precisamente porque el pecado no se perdona. Segundo, porque estas personas que estaban en la estadía del desierto habían sido personas justificadas, convertidas y habían pactado con Dios. Es decir, habían 3 pasos que Israel había dado. Dice que habían sido justificados, se había aplicado la sangre. Cuando usted se estudia los capítulos 2 y 13, usted se va a encontrar allí que a través de la sangre que se puso en el dintel de los hogares de los israelitas, era una señal de que a ellos se estaba aplicando la sangre del cordero. Y por lo tanto, si se aplica la sangre del cordero, tenían que vivir como pueblo santo y personas santas y no podían darse el lujo de pecar, porque Azazel no tenía perdón. También dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 10, y lo vamos a leer esta declaración, versos 2 y 3, dice allí: y todos ellos fueron bautizados por medio de Moisés en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos ellos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que iba con ellos, y esa roca era Cristo. Es decir, ese pueblo, esa generación, todos tuvieron los mismos privilegios. Se le aplicó la sangre del cordero, fueron bautizados en el mar, como ya lo acabamos de comprobar, 1 Corintios 10, 2 al 4, y
habían pactado con Dios fidelidad. En el capítulo 19 del libro de Éxodo está el pacto del 1 al 5 de obediencia a Dios. Por eso usted se va a encontrar que ellos, ninguno, fueron perdonados por los pecados, por la reincidencia en los mismos pecados, ni tampoco por los pecados deliberados de ellos. Eso es lo que está contemplado. Esa historia de la entrada, de la salida de Egipto hasta la entrada a Canaán, concluye, ¿sabe con qué? Con la historia de Josué. Como la generación que entró con Josué es parte de los generación del desierto, por eso esa historia concluye con la historia de Josué. Es decir, que desde la salida de Egipto hasta la entrada de Canaán, a la entrada de Canaán o la entrada de Canaán, con la historia de Josué, ese principio se aplica. Usted no va a encontrar perdón por los reincidentes del pecado y los que pecan deliberadamente. Luego, quiero llamar la atención a un segundo punto más. A partir que Israel, que se establece la dinastía de los reyes, hasta, como mencioné anteriormente, la desaparición de las dinastías de los reyes por medio de la espada de Babilonia y anteriormente Siria, usted se va a encontrar que la historia de Israel en relación con lo que tiene que ver el pecado y la justificación es otra historia, otro caso. ¿A qué me refiero? Cuando usted vaya a estudiar la Biblia, usted se va a encontrar que Israel jugaba dos papeles, uno civil y uno religioso. Es como decir hoy en día la iglesia y el mundo. Así como lo civil y lo religioso no se mezclan, tampoco podía mezclarse las cosas espirituales con las cosas seculares. Por eso usted va a notar, cuando esté estudiando la historia de Israel en relación con lo que es la justificación, en relación con lo que es el perdón, en relación con lo que es el plan de la redención que Dios estableció antes de la creación del hombre y la caída del pecado. Estamos hablando que los principios que estamos hablando son cosas que están establecidas en las Escrituras y es lo que Dios ha contemplado y en la cual tenemos que conocer para que entendamos cuál es la voluntad de Dios y los propósitos de Dios con cada uno de nosotros y cuál es nuestra posición ante Dios y la salvación. Es para que usted no diga que usted no entiende el plan de la redención, que usted no entiende el mensaje de justificación por la fe, porque le estamos presentando el plan de la redención, el mensaje de justificación de una manera simple y llana, porque Dios tiene contemplado la salvación establecida y presentada de una manera tan llana que hasta un simple niño la puede entender. Así que, dado el caso que Israel, una vez establecido ya en Canaán, y se establece la dinastía de los reyes, allí Dios, el caso de la iglesia que está representada en este caso por profeta y sacerdote, ahí queda implícito ancianos. Dios no trataba el caso del pecado de los profetas, sacerdotes y ancianos, vamos incluido ahí, que está implícito, ya mencionamos, igual que el caso de los reyes, la dinastía de los reyes. ¿Por qué? Porque profetas y sacerdotes, incluyendo la unción de ancianos, estas personas eran personas que gozaban del don celestial, eran personas que poseían el Espíritu Santo, eran personas que habían sido justificados, eran personas descendientes del segundo Adán. Los descendientes del segundo Adán no son más que aquellos que han hecho un pacto de sangre, aquellos que han recibido el bautismo del agua y del Espíritu, y por lo tanto esa persona tiene que vivir una vida diferente a los que no son justificados.
Y Dios trata el caso del pecado, de los justificados, de la misma manera que la trataba con su propio hijo. Eso indica que cuando usted va a estudiar el caso de la justificación y el pecado, usted tiene que conocer la vida de Cristo. Porque de la manera en que Dios trataría a su hijo, a la persona de su hijo, en relación con el pecado, es la misma persona es la misma manera en que nos trata a nosotros. ¿Por qué? Porque Dios a nosotros, a los que somos justificados, a los que son participantes de la naturaleza divina, nos ubica, Dios nos pone en una posición y en un nivel de la de Cristo. Es decir, Dios nos pone en el mismo nivel de la de Cristo. Lo que sucede es que hay personas que no entienden eso. Por eso Dios no le concede el Espíritu Santo a cualquiera, porque cuando Dios le concede el Espíritu Santo a una persona, ya esa persona tiene que luchar por mantenerse fiel y no volver a los mismos pecados de su vida pasada, porque si vuelve a los pecados de la vida pasada, el Espíritu Santo le abandona y nunca más vuelve a entrar a su vida. El Espíritu Santo nunca, oiga bien, el Espíritu Santo nunca entró por 2 ocasiones en la vida de ninguna persona. Nunca lo hizo. Una cosa es que el Espíritu Santo esté con usted y otra cosa es que el Espíritu Santo esté en su vida. Cuando el Espíritu Santo está en usted, la ley está grabada en el corazón. Usted tiene paz interior, es una experiencia diferente para no entrar en mucho detalle. Así que por lo tanto, por eso usted va a ver una diferencia entre el caso de los reyes y los profetas y sacerdotes en relación con el pecado. Y lo que usted va a notar en esta historia del pueblo de Israel en relación a partir que se establece la dinastía de los reyes hasta la destrucción de esta gente, usted va a notar que Dios a profeta y sacerdote no les toleraba los pecados que le toleraba a los reyes. ¿Y sabe por qué Dios no le toleraba a profeta y sacerdote los pecados que le toleraba a los reyes? Porque los reyes eran pecadores, pero los profetas y sacerdotes eran hombres santos de Dios y eran justificados. En la historia de los profetas y sacerdotes está contemplado la historia de la iglesia de Dios en la tierra. Y en la historia de la dinastía de los reyes está establecido lo que se llama la historia de lo que es el mundo secular. Es bueno que tomen en cuenta eso. Ahora bien, quiero decirle algo. En ninguno de los dos casos, escuche bien, en ninguno de los dos casos, ninguno fueron justificados 2 veces por lo mismo pecado. Oiga bien, Dios a profeta y sacerdote no les justificaba, es decir, perdonaba los pecados que cometieran igual, semejante a la de los reyes. Oiga bien, por eso te va a notar que a profeta y sacerdote Dios solamente le perdonaba los pecados que eran por error. Oiga bien, los pecados que eran por error, y una vez perdonados por sus pecados que eran por error, que Dios que conoce nuestros corazones saben cuáles eran por error, una vez que le perdonaba esos pecados por error, no podía caer en los mismos pecados, porque si lo cometían, el Señor lo eliminaba. No solamente que lo eliminaba, sino que esa persona, ninguno tendrán un lugar en el cielo. No porque su persona que está aquí al frente lo está diciendo, sino porque eso fue lo que Dios estableció en el plan de la redención. Eso es lo que está establecido en el santuario a la luz del plan de la redención del primer Adán y segundo Adán, desde antes de la creación del hombre y la caída del pecado. Ahora bien, usted va a observar cuando estudia la historia de la dinastía de los reyes, que los reyes podían cometer todos los pecados que le dieran la gana porque eran pecadores. Ahora bien, observe que de los reyes pocos aceptaron al Señor o fueron justificados. Oiga bien, de los reyes pocos fueron justificados, y observe que los reyes que fueron justificados, perdonados por sus pecados, ninguno fueron reincidentes en los mismos pecados. Y los que fueron reincidentes en los mismos pecados, tan cierto como que 2 más 2 son 4, observe que no lo va a ver que siendo renovados para arrepentimiento. ¿Sabe por qué no son renovados para arrepentimiento? Porque en el plan de la redención está contemplado que el hombre solo es justificado una vez y para siempre.
Y le voy a decir un secreto importante también, que se pasa mucho por alto. Y algo que a veces el enemigo le mete a usted en la cabeza y a la persona. Algo que le mete en la cabeza que no está contemplado en el plan de la redención. Y es que la gente cree que ellos se pueden arrepentir cuando le placa. O como dice el buen dominicano, cuando le dé la voluntad o la gana. Es lo que quiero decir. Y eso no es así. En el plan de la redención está contemplado que el arrepentimiento es un regalo de Dios. Oiga bien, en el plan de la redención está contemplado que el arrepentimiento es un regalo de Dios. Y ese arrepentimiento Dios tan solo se lo concede a los justos que pecan por ignorancia y a los pecadores. Y al pecador se le concede el arrepentimiento en virtud de una sangre que es derramada porque se pagó por ese pecado. Y al justo se le concede el arrepentimiento por su pecado de ignorancia, porque ese pecado se le imputa a Azazel. Eso está contemplado en Levítico 16, 8 al 10, donde presenta dos machos cabríos. Uno representa a Cristo y otro representa a Azazel. Uno que representa un macho cabrío que representa a Cristo, a Jehová, que es el que paga por los pecadores, y un macho cabrío, ese es el que es por Azazel, por quien paga por los pecados de los justos. Con esto queremos decirle que no vaya a jugarse con el tema del arrepentimiento, haciendo creer que usted puede arrepentirse cuando usted quiera, porque eso no es así. Dios no le concede el arrepentimiento a los que pecan deliberadamente. Por eso usted se va a encontrar que los que fueron reincidentes en el pecado y pecaron deliberadamente no fueron, ninguno, recibieron arrepentimiento. Y eso lo podemos demostrar tratando cada uno de los casos de esta persona, no solamente mostrando los casos de cada uno de ellos, sino lo que dice la ley, lo que dice la Biblia con relación a los pecados de ignorancia y los pecados deliberados. Muy bien, voy a concluir esta sesión diciéndole que en nuestro próximo video voy a hablarle de algo que sucedía con una generación especial, que era la generación de los jueces. La generación de los jueces se encuentra entre el medio de la generación de la salida de Egipto hasta la entrada a Canaán, que concluye con la muerte de Josué y toda esa generación que entró con él. Y concluye la historia de los jueces con la entrada de la dinastía de los reyes. Vamos a tratar un caso especial ahí. Y el caso de la generación que surgió después de los 70 años de la cautividad o de la salida de Babilonia hasta la destrucción de Jerusalén. Diciéndole por adelantado que ninguno de ellos, tampoco esta generación que le voy a mencionar, quiero resaltar algo importante que posiblemente usted ignore, también se aplicó el mismo principio que está establecido en el plan de la redención. Porque en esa historia de los jueces y la nueva generación que surgió de la salida de Babilonia hasta la destrucción de Jerusalén, ninguno de ellos tampoco fueron justificados dos veces por lo mismo pecado. Pero no se pierda nuestro próximo video, porque vamos a resaltar algo importante que yo quiero que usted vea. Al usted estudiar esta historia, que usted la estudie con ese enfoque para que usted pueda entender el verdadero mensaje de justificación por la fe establecido en la Biblia a la luz del santuario y el plan de la redención. Así que Dios me lo bendiga. Nos veremos en nuestro próximo video. Este es el mensaje del cuarto ángel, el ángel que sigue al tercero y que viene para reforzar el mensaje del tercer ángel, como el mensaje del tercer ángel vino para reforzar el mensaje del segundo, y el mensaje del segundo vino para reforzar el mensaje del primero. Tomando en cuenta que cada ángel tiene su propia luz más de la anterior. El cuarto ángel no viene para tumbar el mensaje del primero, segundo y tercero, sino para proyectar una mayor luz, porque cada ángel tiene su propia luz, como mencioné, más la del ángel anterior. Bendiciones y será hasta una próxima. No se olvide de compartir este mensaje, porque si otros se pierden por la falta de esta luz, la sangre de ellos caerá sobre usted. Tiene un compromiso, y ese compromiso es vivir la verdad
y presentar la verdad para que otros puedan ser salvos y tener el privilegio de usted de morar por la eternidad en el reino de los cielos. Pero no gozará de dicho privilegio si usted es egoísta, recibe la verdad y no lo comparte con otro. Así que Dios me lo bendiga y será hasta una próxima. Le habló su amigo y hermano Nelson Cuarto Ángel.